versión Dios habla hoy. Una tabla comparativa. ¿verdad? Pues él hizo una tabla comparativa, gracias por la definición, de la Exapla. La Exapla lo que es una tabla comparativa del Antiguo Testamento, primero en hebreo, luego cómo se pronunciaría, cómo sonaría del hebreo al griego, y después del griego, entonces lo hizo en 4 tipos de dialectos griegos. Esto lo hizo con la intención de que, como los cristianos en su tiempo probaban el mesianismo y probaban la fe cristiana con la documentación antiguo testamentaria, pues esto él lo hizo para proveerle a los cristianos una herramienta que les permitiera a ellos utilizar el Antiguo Testamento dentro de la forma y manera como se transmitía entonces el Antiguo Testamento en medio de algunas comunidades. Yo creo que estamos hablando de 1700, 1800 años atrás casi, y ver que dentro de todas las limitaciones que había gente que era capaz de hacer cosas como esta. Lo ponen en una perspectiva de autoridad, lo ponen en una perspectiva de intelectualismo extraordinario. Claro, básicamente estos son los 4 personajes que más se destacan a finales del segundo siglo y a principios del tercer siglo dentro de la historia de la Iglesia, y son resaltados precisamente porque la intención de Celso era minimizar la fuerza de la Iglesia, diciendo que la Iglesia era dirigida por esclavos, por esclavas, por gente ignorante, por gente inculta, por gente que no tenía ningún bagaje filosófico, y que por lo tanto la fe cristiana no debía ser considerada ni debía entenderse como una preocupación. Ante ello, estos maestros, Irineo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes, se levantan precisamente para demostrarle a Celso cuán equivocado él está. Pero no solamente se levantaron estos, se levantaron otros, un Justino, por ejemplo, Justino el Mártir, que tenía la osadía de invitar a filósofos de su tiempo a discutir la fe y a ridiculizarlos, ¿no? O sea, era un individuo con una capacidad extraordinaria de sentarse frente a los filósofos y probarles que la experiencia de la fe cristiana iba por encima de lo que ellos postulaban. Claro, las persecuciones siguieron dentro de la vida de los cristianos, pero como se conoce dentro del marco histórico, las persecuciones no eran de todos los días, las persecuciones no eran de todos los años. Ya para finales del segundo siglo, la Iglesia cristiana había gozado de cierta paz. Y había gozado de cierta paz porque, desde luego, para Roma había otras preocupaciones, como eran los países germánicos, que trataban de invadir, que trataban de meterse, que trataban de socavar el imperio, como eran también las revoluciones o los amagos de motines internos que también surgían, pues porque esto era parte del proceso de la República Romana, donde en ocasiones había gente que no estaba de acuerdo con los planteamientos imperiales y se levantaban tumultos y se levantaban protestas, y desde luego cada vez que el imperio tenía problemas con guerra, cada vez que el imperio tenía problemas con otras naciones y con otros pueblos, pues los cristianos los dejaban tranquilitos por una sencilla razón, porque dentro del pueblo cristiano había muchos albañiles, había muchos carpinteros, había muchos herreros, y entonces eran gente necesaria precisamente para estas cosas. Pero seguía imperando, yo no sé si ustedes recuerdan aquella conversación mediante carta que tuvo Trajano
con el gobernador, que le dice, tengo una preocupación, ¿qué hago aquí con el gobernador Plinio? ¿Qué hago con estos cristianos que están aquí, que están invadiendo? Y Trajano le dice, mira, nosotros no podemos usar las fuerzas del imperio para estar detrás de los cristianos persiguiéndolos todo el tiempo, pero si alguien lo acusa, si alguien lo señala, el imperio entonces tiene que castigarlos. Y desde luego, lo que el imperio hizo fue simplemente esperar que alguien acusara a un cristiano. Lo que pasa es que cualquiera acusaba a un cristiano. Y lo acusaban por tonterías, lo acusaban por capricho. Entonces, cada vez que se acusaba a un cristiano, se llevaba a las cortes imperiales, y las cortes imperiales entonces lo pasaban por el proceso, y finalmente, una vez él decía que era cristiano, lo invitaban, le decían, ¿quieres abdicar de tu fe o prefieres el martirio? Y de luego, para un cristiano era posible abdicar de su fe, entrar en el proceso politeísta, en el sincretismo del sistema religioso romano. Por lo general iba al martirio. Pero esto no era la orden del día. Claro, iba a depender entonces del emperador que viniera, porque el edicto de Trajano duró casi 100 años, y era el recurso que se utilizaba precisamente para ventilar los problemas de los cristianos. Mientras los cristianos, el imperio estuviera bregando con otros problemas, nadie lo acusaba. Ahora, el día que acusaban a un cristiano, ese día el cristiano pagaba las consecuencias del martirio. Y en ocasiones había gente que nada que por quitarle las piernas acusaba a un cristiano, o nada más porque le debía. ¿Y ese edicto de Trajano fue antes de Claudio y de Nerón? Bueno, no, fue posterior a Claudio. Fue posterior a Claudio. ¿Entre Claudio y Nerón? Sí, fue posterior a Claudio y Nerón, porque Claudio está básicamente en el periodo de la carta de Pablo a los romanos, y esa carta fue escrita más o menos como para el 60 y algo, cerca del 70. Estamos hablando más adelante. Ahora, hubo dos nuevos emperadores que afectaron profundamente la vida de la Iglesia ya para el siglo III. Uno de ellos se llamó Septimio Severo. Septimio Severo. Y el otro se llamaba Decio. Desde luego, Septimio Severo, por razones políticas, estableció una política religiosa, un decreto religioso de carácter sincretista. Este Septimio Severo era religioso, era un pagano entregado a la religión. Y desde luego, en el tiempo de su gobierno, Roma había experimentado una serie de crisis política, crisis económica, se habían levantado muchas rebeliones, los pueblos enemigos habían intentado agredirla, y desde luego Septimio Severo interpretó que todo esto sucedía como consecuencia del poco compromiso que Roma tenía a sus dioses. Fíjense qué interesante. O sea, es la interpretación de un individuo que dice, mira, todo esto nos está pasando a nosotros porque no nos estamos comprometiendo con nuestros dioses como deberíamos comprometernos. Por lo tanto, Septimio entonces establece un edicto donde dice, hay que entrar a una experiencia de vida religiosa profunda para satisfacer a nuestros dioses. Claro, ¿cómo el imperio se sostenía?